en las cumbres olvidadas de los Andes, allí donde el aire es tan denso que parece masticable, y el frío de la mañana se siente como un puñal de escarcha enterrándose en la piel, se alzaba un pueblo que vivía de espaldas al futuro y de cara a las viejas costumbres. Era un lugar donde la miseria no era solo una condición económica, sino una herencia, un sitio envuelto en una neblina perpetua, no de agua, sino de chismes a media voz y condena silenciosa. En ese escenario de piedra y pino, una figura solitaria se recortaba contra la palidez del amanecer, la espalda arqueada no por el peso de su mochila de tela raída, sino por la carga insoportable de la vergüenza pública y el dolor que se había vuelto un compañero fiel, una sombra más real que la de su propio cuerpo. El pueblo la había expulsado, no con piedras, sino con la mirada. La señalaban como a un animal sarnoso, como si el infortunio de su vida fuera una enfermedad contagiosa que la fatalidad misma había elegido para llevar a ese lugar. Elena, a sus 38 años, sentía el peso de cada uno de esos juicios injustos en el eco de sus pasos cansados, buscando en el silencio del bosque la única forma de purgar una culpa que no era suya. El olor a madera quemada y a humedad penetraba su bufanda gruesa, un recuerdo persistente de la casa que ya no le pertenecía, arrebatada por el acreedor con la frialdad de quien cobra una vieja deuda de sangre. Ella caminaba por el sendero pedregoso, donde las botas de cuero gastado levantaban un polvo fino que cubría las cicatrices del camino y el vacío en su estómago, un hueco que el hambre y la pena se disputaban con igual intensidad. Sus manos, curtidas y agrietadas por años de trabajo en la tierra ingrata, agarraban con una fuerza desesperada el único vestigio de su vida anterior, una fotografía descolorida de su esposo, un rostro que el tiempo y la muerte habían suavizado, pero cuya sonrisa seguía siendo el ancla inestable que la sujetaba a la cordura. Cada paso era una oración muda, un desafío lanzado al destino que parecía ensañarse con ella, negándole incluso el derecho a un duelo tranquilo, obligándola a huir como una paria de la dignidad que con tanto esfuerzo había intentado mantener. La espesura del bosque, una muralla de pinos viejos que parecían juzgarla con su altura imponente, se tragaba la poca luz que la mañana ofrecía. Las ramas secas crepitaban bajo sus pies, un sonido seco y nervioso que rompía la monotonía del silencio, y que sonaba, para sus oídos hiperalertas, como el eco de los susurros crueles de la gente del pueblo. Maldita, deudora, viuda de la desgracia, frases que se habían incrustado en su alma como astillas venenosas. Los ojos de Elena, hundidos y ya sin lágrimas, reflejaban una tenacidad desesperada, una resistencia primitiva ante la idea de ser vencida por la crueldad del mundo. No era valentía, era simplemente la necesidad animal de seguir respirando, de demostrar a las sombras de su pasado que ella aún existía. Ella sentía el peso de la culpa, una espina clavada que no la dejaba descansar, la culpa de no haber podido salvar a su esposo, la sensación amarga de haber sido paralizada por el miedo justo en el instante en que él más la había necesitado, un recuerdo nebuloso y violento del accidente que nunca le explicaron por completo, una verdad oculta que la perseguía incluso en sueños. La fotografía que sostenía era un reproche silencioso y un faro inestable al mismo tiempo. Dejó atrás los senderos principales, aquellos que conducían a la civilización y al juicio constante, y se adentró en lo profundo, donde los mapas terminaban y solo existía la leyenda y el olvido, un lugar al que nadie se atrevía a ir porque se decía que la tierra misma se había cansado de recibir a los vivos y a los muertos. Durante días, la rutina se había reducido a caminar hasta el agotamiento, a comer el pan duro que le quedaba y a beber el agua helada de los arroyos, con el frío mordiéndole los huesos sin piedad, un tormento constante que la obligaba a seguir moviéndose. El paisaje se había vuelto un borrón de tonos grises y verdes oscuros, un lienzo donde la esperanza no tenía cabida, solo la supervivencia bruta. Pero en medio de esa desesperación helada, el instinto de Elena, ese sexto sentido forjado en la dureza de la vida en el campo, la guió hacia un claro en el bosque que parecía haber sido arrancado a la fuerza de la naturaleza circundante, un círculo de tierra estéril donde ni el musgo se atrevía a crecer. Lo que encontró allí no era un refugio,
sino una advertencia. Una cabaña de madera vieja, casi una ruina, medio devorada por la vegetación invasora que se había enroscado en sus vigas podridas, como un abrazo mortal que la naturaleza le daba a lo que había sido abandonado. Las ventanas, rotas y ciegas, le daban a la estructura un aspecto de calavera mirando al vacío, y el techo, parcialmente hundido, parecía lamentar el peso de los años. El aire del claro era diferente, pesado y quieto, como si la atmósfera se hubiera congelado en un tiempo remoto. Allí, en ese lugar olvidado, el silencio no era una ausencia de ruido, sino una presencia palpable, una entidad que olía a tierra húmeda, a madera en descomposición, y a algo más, algo tan antiguo y primario que desafiaba cualquier nombre, un hedor a secreto sepultado. Elena sintió un escalofrío que no tenía que ver solo con el frío exterior. Una voz interna, cautelosa, le gritó que se alejara, que siguiera caminando sin mirar atrás, que no se metiera en ese lugar que parecía haber sido abandonado por Dios y el tiempo. Pero la razón, esa parte de ella que medía la distancia entre la vida y la muerte, le recordó que no tenía a dónde ir, que ese refugio, por muy lúgubre que fuera, era su última oportunidad de existir sin ser juzgada por el mundo cruel que la había expulsado. Era eso o el páramo abierto. Con un nudo apretado en la garganta, sintió que la cabaña la estaba llamando, invitándola a compartir su soledad y su oscuro pasado. La puerta, descolgada de sus goznes y apenas sujetada por una bisagra oxidada, cedió con un gemido largo y agónico que resonó en el silencio. Un sonido tan humano que le hizo erizar los pelos de la nuca. Elena entró en el crepúsculo de ese refugio, con la determinación silenciosa de una mujer acorralada que ya no teme a nada más que a sí misma. En el centro de la única habitación, la poca luz que se filtraba por las rendijas revelaba el polvo suspendido en el aire y un piso de madera que, a pesar de su vejez evidente, parecía extrañamente intacto, a excepción de una sección en el medio que crujía de una forma distinta, con un sonido hueco, casi metálico, bajo la presión de su bota. La historia, la verdadera, la que cambiaría para siempre su destino, estaba a punto de comenzar bajo ese crujido inoportuno. La cabaña se erigía como un ataúd vertical, un trozo de historia carcomida en un rincón del mundo que se negaba a figurar en los mapas, más allá de la bruma y los cerros que separan la inmensidad argentina de la cordillera chilena, o tal vez en algún valle escondido de la Venezuela profunda, donde el olvido es una política de Estado. Era el lugar que la sociedad había designado para la gente como Elena, aquellos que ya no servían, aquellos que habían perdido hasta el derecho a la compasión. Afuera, el clima era hostil, con ráfagas de viento que gemían entre los pinos y la promesa constante de una nevada tardía que sellaría el valle, aislando aún más a quien se atreviera a quedarse. Adentro, la temperatura era solo 1 grado menos fría que el exterior, pero el silencio era diferente, pesado, cargado de una expectativa antigua, como si las paredes de madera podrida estuvieran conteniendo un aliento milenario. El aire, denso y mohoso, olía a encierro y a cera de vela extinguida, un eco olfativo de vidas que terminaron hace mucho tiempo, una atmósfera visual, táctil y sonora de soledad. Elena se dejó caer sobre un tronco caído que servía de asiento improvisado, sintiendo el impacto seco en su espina dorsal, un recordatorio físico de su fragilidad. El día de su huida, había dejado atrás la comodidad mínima, los pocos muebles que no le habían sido confiscados, y el único techo que conoció con su esposo, para encontrarse ahora en este refugio de miseria. Los primeros 30 años de su vida habían sido una lucha constante contra la dureza de la tierra, y los últimos 8, una batalla contra la crueldad humana. Sus manos, que antes sembraban con la esperanza terca del campesino, ahora solo buscaban un lugar seguro para sostenerse, una prueba tangible de que aún tenía control sobre algo. En el pueblo, la habían despojado de su hogar por deudas que su marido había contraído en secreto y que, al morir, cayeron sobre ella con el peso de una losa. Pero lo más doloroso fue que le arrebataron su dignidad, el bien más preciado en comunidades pequeñas donde el honor es la única moneda que cuenta. Su rutina se había roto de forma violenta, sin preámbulos.
De ser la esposa respetada, aunque humilde, del herrero del pueblo, pasó a ser la mujer señalada, la maldita, y lo aceptó con la resignación de quien sabe que no puede luchar contra un río crecido. Ahora, en el penúltimo rincón del mundo, sin más propiedades que la ropa que llevaba puesta y el recuerdo lacerante de su amor perdido, Elena no buscaba reconstruir su vida, sino simplemente detener la caída libre de su existencia. Sus ojos, antes llenos de un brillo modesto pero firme, eran ahora dos pozos oscuros donde el dolor se había hecho costumbre. Ya no había lágrimas. El pozo se había secado, dejando solo la cicatriz seca del sufrimiento, que la obligaba a seguir adelante. La fotografía de su esposo era su único equipaje emocional. Lo miraba y sentía un calor fugaz, un espejismo de la vida que se le había escapado de entre los dedos. El accidente había sido un borrón en su memoria, un informe policial vago sobre un derrumbe en la mina, pero su corazón gritaba una verdad más oscura, que había algo que no encajaba, una pieza del rompecabezas que se negaba a ser colocada, y bajo esa coraza de mujer fuerte y pragmática, se escondía la herida más profunda, la culpa. Una culpa irracional, pero real, de no haber luchado más por él, de no haber preguntado lo suficiente, de haber aceptado la versión oficial por miedo a lo que se ocultaba en las sombras. Esa culpa era su motor, su látigo, su condena autoimpuesta, y ahora, en la cabaña, buscaba un rincón donde respirar sin que ese peso le doliera, donde la memoria de su cobardía no la asfixiara. Mírenla bien, una mujer arrinconada por la vida, obligada a huir por un error que no cometió, cargando un dolor que le roba el aire. Nos preguntamos, ¿qué tan lejos llegarías tú para dejar de sentir esa culpa? ¿Harías lo mismo en su lugar, huir sin mirar atrás? ¿O enfrentarías las deudas de un fantasma? Si esta historia te ha tocado el corazón con su cruda verdad, si sientes esa empatía que nos une a todos en las tragedias más íntimas, cuéntanos aquí abajo qué harías si tuvieras que abandonar todo para sobrevivir. Comenta de dónde nos escuchas y, si quieres que sigamos contando estas historias que nos hacen sentir más vivos, suscríbete antes de que el destino de Elena cambie para siempre. ¿Podrá una mujer acorralada redimirse en el último lugar que le queda? El silencio se restableció, pero la pregunta resonaba en las paredes. Elena se levantó y se dispuso a inspeccionar su nuevo hogar, sintiendo el suelo bajo sus pies, un piso de madera vieja que olía a humedad y a un siglo de secretos. Las tablas eran desiguales y algunas cedían bajo su peso, pero en el centro de la habitación había una sección que emitía un crujido diferente, un sonido más resonante, menos hueco, como si la madera estuviera ocultando algo sólido, algo que no debería estar allí. La curiosidad, esa chispa peligrosa que se enciende en medio de la desesperación, la obligó a arrodillarse. Empujó con la punta de sus dedos callosos, sintiendo la textura áspera y desgastada de la madera, percibiendo ese olor a tierra mojada que se mezclaba con el hedor a rancio. Ella no buscaba tesoros, sino algo útil, un par de herramientas, una lata de comida olvidada, una manta que la protegiera del frío que se colaba por las grietas. La cabaña no era más que un esqueleto, pero para ella, en ese momento, era un palacio. La supervivencia era su única oración, su única ideología. Sus ojos exploraban cada rincón, buscando cualquier señal de vida o de utilidad, ignorando el miedo, reprimiendo el instinto de huida que le gritaba que se fuera de ese lugar que parecía haber sido testigo de un crimen. La vida le había enseñado a desconfiar de los silencios, y el silencio de esa cabaña era demasiado grande, demasiado absoluto, para ser natural. Con un esfuerzo que le tensó los músculos de los brazos, clavó un cuchillo de cocina que llevaba en su mochila, en el borde de la tabla que crujía, haciendo palanca con cautela. La madera, débil por la humedad y el tiempo, cedió con un chasquido seco y doloroso. La oscuridad que reveló el hueco no era la oscuridad habitual de la noche, sino una negrura más profunda, más absoluta, que parecía absorber la poca luz que entraba por las rendijas. Era la oscuridad de algo sellado, de algo que había estado esperando. Elena sintió un nudo en el estómago, un presentimiento frío que le advertía del peligro,
Pero el pragmatismo de su condición, la necesidad imperiosa, la empujó a seguir adelante, a no dejar nada sin revisar. Una por una, fue retirando las tablas carcomidas, revelando una abertura más grande, una herida en el piso de la cabaña. El hueco era lo suficientemente ancho como para que una persona pudiera pasar, y allí estaba, una trampilla de metal pesada y oxidada, con un candado que parecía sacado de una película antigua. Las cadenas, cubiertas de herrumbre y con eslabones gruesos, estaban selladas, como si lo que había debajo no quisiera ser liberado o no pudiera ser encontrado. El candado, a pesar de su apariencia robusta, estaba tan corroído que al tocarlo, el metal se deshizo en un puñado de polvo rojizo, como si la barrera de 100 años se hubiera desintegrado con un simple roce, una señal de que el destino estaba orquestando esa reunión. El óxido que se desprendía del candado le dejó las manos manchadas, un polvo de color sangre seca. La trampilla, ya sin el sello de las cadenas, estaba lista para ser abierta. La tentación de huir era fuerte, el miedo la paralizaba, pero su mente ya estaba buscando respuestas. ¿Qué guardaba un candado tan antiguo? ¿Por qué alguien se tomaría la molestia de sellar un hueco con cadenas tan gruesas? La necesidad de encontrar una manta, una herramienta, cualquier cosa, superó la voz de la prudencia. Con un gemido de esfuerzo, Elena levantó la pesada tapa, revelando un aliento frío y húmedo que subió desde las profundidades, trayendo consigo un olor a tierra mojada, a piedra antigua y a algo que su mente se negaba a identificar. Bajo la trampilla había una escalera de madera, también vieja, pero sorprendentemente intacta, que se hundía en la negrura absoluta. Sacó de su mochila una linterna pequeña, de luz temblorosa y amarilla, una herramienta que había rescatado en su huida, y la encendió. El haz de luz apenas conseguía penetrar la densidad de la oscuridad, rebotando en las paredes de tierra húmeda. Por un momento, dudó. El instinto gritaba peligro, pero el hambre y la determinación la empujaron hacia adelante. Bajó el primer escalón. La madera crujió con una protesta seca, un sonido que se tragó el silencio de la cabaña. No había vuelta atrás. La curiosidad se había transformado en una necesidad. El descenso fue lento y cauteloso. Cada escalón era un riesgo, una apuesta. Al llegar al final de la escalera, la linterna reveló una habitación subterránea, pequeña pero sorprendentemente bien conservada. No era un sótano cualquiera, parecía una cripta, una cápsula del tiempo. El aire aquí era denso y quieto. No había polvo suspendido, solo una fina capa que cubría muebles de madera maciza, sillas tapizadas con terciopelo desgastado, como si la familia que había vivido allí se hubiera ido de repente, sin tiempo para empacar. Los retratos de rostros desconocidos colgaban en las paredes, mirándola con una expresión severa, como si supieran que ella no debería estar allí. En el centro de la habitación, sobre una mesa de madera oscura, había dos objetos que atrajeron toda la atención de Elena. Eran la razón por la que había roto el silencio de 100 años. En la penumbra, la linterna enfocó un libro encuadernado en cuero negro, tan antiguo que parecía respirar. Junto a él, un diario, también encuadernado, pero más pequeño, más personal, escrito a mano con una caligrafía elaborada, un testigo silencioso de una vida que se había desvanecido en el tiempo. El corazón de Elena latió con una fuerza inusual, una mezcla de miedo y fascinación. La habitación estaba intacta, pero lo que contenía era una promesa de algo terrible. Ella se acercó a la mesa, sintiendo el frío que emanaba de la madera, y tomó el diario entre sus manos temblorosas. El cuero era áspero, seco. El peso del objeto era el peso de una confesión. Abrió la tapa con cuidado, haciendo que el papel amarillento crujiera con un sonido casi doloroso, y hojeó las páginas hasta encontrar la última entrada. Estaba fechada exactamente 100 años antes, el día de la desgracia. La luz de la linterna apenas iluminaba la tinta desvanecida, pero la frase final era clara, nítida, grabada en su mente con la frialdad de una lápida, una sentencia. Si alguien lee esto, que Dios lo perdone, porque yo ya no puedo. La frase la golpeó con la fuerza de un puñetazo, un eco del terror de otra persona, un lamento que había atravesado un siglo para encontrar un nuevo oído.
Elena sintió el pánico burbujear en su garganta, la necesidad de huir, de cerrar el libro y subir corriendo. Pero ya era tarde. Su acto de curiosidad, su búsqueda desesperada de refugio, la había convertido en la guardiana involuntaria de un secreto que debía permanecer enterrado, y su vida, que ya estaba rota, estaba a punto de volverse infinitamente más peligrosa. La frase final del diario, esa súplica helada por el perdón, se incrustó en la mente de Elena con la persistencia de una pesadilla recién nacida. El frío de la habitación subterránea ya no era solo físico, era el escalofrío que acompaña la revelación de un horror ajeno, pero ahora íntimo. Al cerrar el diario, el silencio regresó, pero era un silencio roto, cargado de la promesa de algo terrible. Su instinto, el que le había dicho que huyera, ahora se debatía con una curiosidad mórbida, una necesidad imperiosa de entender la naturaleza de esa súplica. La supervivencia había dictado el ingreso, pero el secreto ahora dictaba la permanencia, obligándola a tomar una decisión moralmente difícil, casi inevitable: ignorar la advertencia y seguir buscando un refugio seguro, o desentrañar el misterio a riesgo de su propia vida. Una elección que inmediatamente traería consigo una consecuencia emocional y física brutal. Sus dedos, sin pensarlo dos veces, se dirigieron al otro objeto sobre la mesa, el libro encuadernado en cuero negro, mucho más grande y pesado que el diario, con las esquinas desgastadas y un olor a incienso viejo y prohibido. Al tocarlo, sintió una vibración sutil, un pulso bajo el cuero como si el objeto estuviera vivo, y esa sensación le produjo un rechazo inmediato, una repulsión instintiva. Lo levantó con esfuerzo, notando que no era solo cuero, sino una piel tratada, con patrones extraños grabados en relieve que se sentían ásperos y fríos bajo la yema de sus dedos callosos. Era un libro de rituales, no de oraciones, un compendio de símbolos que su mente no podía descifrar, pero que su alma reconocía como una amenaza. Elena sintió la urgencia de salir, de devolver los libros a la oscuridad y sellar la trampilla, de fingir que nunca había encontrado ese lugar. Pero la última línea del diario actuaba como un gancho invisible, reteniéndola. Se sentó en la silla polvorienta junto a la mesa, ignorando el crujido de la madera vieja, y abrió el libro de cuero con la linterna temblando en su mano. Las páginas interiores no contenían prosa ni narración. Estaban llenas de dibujos crudos, diagramas complejos y un texto escrito en un idioma que nunca había visto. Una lengua muerta que olía a azufre y a desesperación. En el centro de una página, un dibujo simple pero aterrador capturó su atención. La imagen de un hombre y una mujer de pie, con las manos atadas, frente a un pozo oscuro en el suelo. La imagen la obligó a volver al diario. Con una determinación helada, comenzó a leer las primeras entradas del cuaderno de tapa sencilla, descifrando la caligrafía antigua. Descubrió que el diario pertenecía al patriarca de la familia, un hombre llamado Elías que había vivido allí un siglo atrás. Al principio, las páginas hablaban de una vida rural normal, cosechas, el clima, las preocupaciones diarias, el eco de un tiempo que ya no existe, pero el tono cambió abruptamente. Elías comenzó a describir una plaga, no de enfermedad, sino de desesperación, una miseria que se había apoderado del pueblo, llevándose la esperanza y la cordura de sus habitantes, una fuerza invisible que solo consumía la voluntad de vivir. Las anotaciones de Elías se volvieron febriles y obsesivas. Describían la desesperación que llevó a la familia a buscar ayuda en conocimientos prohibidos, en pactos ancestrales, para protegerse de esa sombra que devoraba el espíritu. El miedo de Elías era tangible. Se podía sentir la tinta temblando en el papel. Mencionaba un ritual que supuestamente sellaría la casa y el valle de la influencia de la plaga, un acto de protección radical. Leyendo, Elena sintió que el ambiente de la habitación se volvía más denso, el aire más difícil de respirar, como si el acto de leer estuviera despertando el peso de esas palabras sepultadas. Pero el precio del ritual, como Elías lo narraba con horror creciente, fue catastrófico. No solo sellaron la casa, sino que tuvieron que sellar algo dentro de la tierra, un ser, una entidad que no era la plaga, sino algo que la plaga atraía, algo que se alimentaba del dolor y la culpa de los vivos,
un ser que no debía ser liberado bajo ninguna circunstancia. Elías y su familia se habían convertido en los guardianes de ese sello, renunciando a cualquier vida fuera de esas 4 paredes. La última entrada no era un simple lamento, era un aviso que ahora, 100 años después, llegaba a los oídos de Helena. La consecuencia del acto incitante se hizo sentir de inmediato, no como un fantasma, sino como un recordatorio brutal del mundo exterior. Helena estaba tan inmersa en el horror del diario que no escuchó los primeros sonidos, hasta que un crujido seco, muy distinto al de la madera podrida, la sacó de su trance. El ruido de unas ramas rompiéndose fuera, seguido por el susurro de voces masculinas, voces rudas, conocidas, que cortaron el silencio ancestral con una violencia moderna. El terror, frío y paralizante, se apoderó de ella. El terror de la amenaza humana. Eran ellos, los hombres del acreedor, el capataz que le había quitado la casa, el hombre poderoso que no toleraba que una mujer lo desafiara huyendo con vida y sin pagar la humillación. No la buscaban por el dinero, que era insignificante, sino por un orgullo herido, un deseo de venganza que la despojaría de la poca dignidad que le quedaba. Helena sabía que si la encontraban, no habría juicio ni piedad, solo una brutalidad silenciosa que el bosque se tragaría sin dejar rastro. La persecución, hasta ahora una amenaza latente, se había materializado en la entrada misma de su último refugio. Se pegó a la pared de tierra, conteniendo la respiración, sintiendo el latido acelerado de su corazón resonar en sus oídos. Escuchó un golpe metálico en la puerta principal de la cabaña, un sonido que le indicó que la estaban inspeccionando. Estaba atrapada. El único camino para salir era la puerta, y la puerta estaba vigilada. La trampilla abierta, la escalera que la conectaba a ese búnker de secretos, era ahora su única esperanza, un escondite de emergencia, la línea delgada entre la vida y la ejecución sumaria. Pero la persecución, a pesar de su brutalidad inmediata, no era la única amenaza. Mientras los pasos de los hombres resonaban arriba, buscando su escondite, Helena sintió una sutil pero inconfundible vibración que no venía del exterior, sino de las profundidades de la tierra misma, una resonancia que parecía surgir de las entrañas de la habitación. Miró el libro de cuero negro sobre la mesa y le pareció que las marcas grabadas en su cubierta se movían, que las sombras en la habitación se alargaban y se retorcían sin una fuente de luz clara, un fenómeno que desafiaba toda lógica. Las paredes de madera de la habitación superior, justo encima de ella, comenzaron a emitir un gemido largo y bajo, un sonido que no era el crujido de la vejez, sino algo más orgánico, una queja. Helena cerró los ojos y se obligó a concentrarse. El diario revelaba una amenaza ancestral, invisible pero omnipresente. La cabaña estaba marcada por algo antiguo que ahora, con la trampilla abierta, con el sello roto por su curiosidad, había comenzado a despertar. Los pasos de sus perseguidores se volvieron más intensos, más frenéticos, pero el terror de Helena se dividía entre la amenaza humana y el despertar del mal sellado. Escuchó un susurro, no en el aire, sino en su propia cabeza, un sonido seco y gutural en un idioma muerto que le heló la sangre, un sonido que resonaba con la advertencia de Elías. El ser que se alimenta del dolor y la culpa estaba despertando. Ella no creía en supersticiones. Era una mujer de tierra y sudor, pero los fenómenos se estaban volviendo innegables. Se levantó de la silla, el libro y el diario apretados contra su pecho como un escudo inútil, sabiendo que su vida ya no se trataba solo de deudas y de venganza. La búsqueda de sus perseguidores se volvió más audaz. Escuchó el golpe seco de un objeto pesado que caía al suelo en la cabaña principal, seguido por un grito ahogado y un silencio repentino, un silencio que era más aterrador que cualquier ruido. ¿Se habrían ido? ¿Habrían encontrado algo? El corazón le martilleaba en el pecho. La cabaña, que había sido su refugio, se había convertido en una trampa, un nido de amenazas que se superponían, la brutalidad humana y la manifestación del horror ancestral, el evento que rompió la rutina, la apertura de la trampilla, la había forzado a actuar,
a dejar de ser una víctima para convertirse en un participante activo de un drama milenario. Elena, ahora, no solo huía de los hombres, sino que se enfrentaba a las consecuencias de un pacto roto, un karma antiguo que se le había transferido con el toque de un candado oxidado. La decisión de bajar la escalera había sido la más difícil de su vida. Ahora tenía que vivir o morir con las consecuencias emocionales y físicas de esa elección. El olor a tierra mojada se intensificó, y Elena notó que la fina capa de polvo sobre la mesa donde reposaba el libro había sido sutilmente alterada, no por el viento, sino por algo que se había arrastrado. Marcas débiles, como rasguños diminutos, se dibujaban en el polvo, marcas de garras en la madera fresca, que no estaban allí minutos antes. La criatura que Elías había sellado, la entidad que se alimentaba del dolor, había sentido la presencia de Elena, la portadora de una culpa fresca y sangrante, y estaba ascendiendo. La cabaña gimió de nuevo, un sonido que esta vez fue más fuerte, más parecido a un rugido silenciado. Elena miró los retratos de la familia Elías en la pared. Sus ojos severos parecían pedirle ayuda, o quizás advertirle de su error. El incidente incitante se había completado. La rutina estaba rota, la amenaza estaba clara, y la protagonista estaba obligada a actuar, con el miedo helado de lo sobrenatural compitiendo con la adrenalina caliente de la persecución humana, forzándola a un camino sin retorno. El silencio se había convertido en un arma. Arriba, los hombres del acreedor, el señor Montiel, pisaban la madera de la cabaña principal con la cautela del cazador que sabe que su presa está acorralada. Abajo, en el búnker de secretos, Elena se movía con la fluidez de la desesperación, la linterna enfocando los diagramas del libro de cuero. La urgencia era doble. Si la encontraban, su vida terminaría de forma brutal. Si se demoraba, el ser sellado terminaría de despertar. Su lucha física por sobrevivir se intercala con la introspección dolorosa. La culpa que la perseguía era, irónicamente, la carnada perfecta para la entidad que estaba rompiendo las barreras entre mundos, un nexo emocional que la ataba a ese lugar maldito y la hacía vulnerable. Ella leyó el diario de Elías con una rapidez febril, buscando no solo entender, sino una solución, una contrafórmula, una palabra que pudiera revertir el horror. Descubrió que la familia original, al realizar el ritual de sellado, había dibujado un círculo protector con sangre y ceniza en la habitación, un círculo que rodeaba la mesa. Elías describía el proceso como una renuncia total, un juramento de vigilancia eterna para que la entidad, que él llamaba el devorador de sombras, permaneciera dormida. El pánico de Elena se transformó en una claridad fría. Su vida dependía de comprender la mecánica de ese pacto, de descifrar la única manera de volver a sellar el mal que su curiosidad había liberado al tocar el candado oxidado. Los pasos se detuvieron arriba, justo encima de la trampilla. Un silencio pesado, cargado de intención. Elena escuchó un susurro, esta vez claro, gutural, pero ininteligible, que no venía de la boca de un hombre, sino de la tierra, de las paredes. Las brasas del miedo se encendieron, fuerzas de oposición, la humana y la simbólica se fusionaban. La entidad, el devorador, ya no era una superstición, era un escalofrío que le recorría la espalda, un olor a metal y moho que se intensificaba, una vibración constante bajo sus botas. La vulnerabilidad de Elena se hizo evidente, sola, sin armas, y con el peso de la culpa sirviendo de faro para el mal. Un golpe seco violento resonó en la trampilla, seguido de una voz grave y áspera, claramente la de uno de los sicarios, un mexicano que había traído Montiel para hacer el trabajo sucio. «Sabemos que estás ahí, pendeja. Sal ahora y te ahorraremos el dolor». Elena sintió una punzada de rabia fría. No cedería a la brutalidad de esos hombres. Se movió hacia un rincón, pegada a la pared de tierra, sabiendo que el búnker, por ahora, era impenetrable. El momento le permitió una introspección fugaz. Su esposo, la fotografía, la verdad incompleta de su muerte. ¿Estaría él conectado con ese lugar? ¿Habría estado buscando respuestas que la llevaran a la cabaña? Volvió al diario con renovada urgencia, hojeando las últimas páginas. Elías había dibujado un mapa tosco,
un croquis del valle con una X roja marcada en la cabaña, y una serie de nombres. Uno de esos nombres la golpeó con la fuerza de una revelación. Montiel. Elías anotó que la familia Montiel había sido la que orquestó el ritual, y que el acreedor que la perseguía era descendiente directo del patriarca que había sellado el mal. No era una coincidencia, no era solo una deuda, era un ciclo, una herencia de horror que se repetía. Elías escribió que el verdadero objetivo del clan Montiel no era proteger a la gente, sino controlar la entidad. Esta verdad redefinió el conflicto. El acreedor no la buscaba solo por venganza, sino por el libro, la clave para manipular al devorador de sombras, una fuente de poder ancestral. Elena comprendió la magnitud de su error. Al abrir el sello, no solo había despertado al ser, sino que había puesto la clave de su control en manos de su enemigo. Un micro cliffhanger. El silencio de los sicarios arriba fue sustituido por un sonido de metal raspando la madera. Estaban intentando forzar la trampilla. Elena dejó el diario por un instante, buscando con la linterna algo que pudiera usar como arma. Encontró un atizador de hierro oxidado junto a una chimenea pequeña y sellada. Lo tomó, sintiendo el peso frío y reconfortante del metal, su única defensa física. Su respiración era superficial, agitada. En el fondo de su mente, la pregunta, ¿por qué su esposo investigaba a los Montiel? ¿Estaba su muerte relacionada con el secreto de la cabaña? La vulnerabilidad se mezcló con la valentía. Ella no era una heroína, era una sobreviviente forzada a luchar por una vida que ya casi no tenía valor, pero que ahora poseía un secreto de poder. Volvió a leer el diario. Elías había dejado una advertencia crucial. El sello solo se podía restaurar si el ritual era completado por un descendiente directo de la familia o por alguien que cargara con una culpa existencial inmensa, alguien cuyo dolor emocional fuera suficiente para servir de ancla a la entidad, un sacrificio involuntario, un acto de amor o desesperación. Elías lo llamó el guardián de la culpa. La revelación la golpeó. Ella, la mujer que huía de su propio remordimiento por la muerte de su esposo, era el candidato perfecto, la carnada ideal. Arriba, la voz del capataz sonó de nuevo, esta vez con una nota de impaciencia. Si no sales, bajaremos y te usaremos de carnada para los animales del bosque, gallega de mierda. El insulto, utilizando el término despectivo de España, que se usa en algunos países de América Latina, por su origen española, ascendió una faísca de furia. Elena se sintió asfixiada por la opresión de Montiel, la encarnación de la corrupción, la miseria y el autoritarismo. La fuerza de oposición humana era tan repulsiva como la sobrenatural, ambas buscando su destrucción. El atizador de hierro temblaba en sus manos. El miedo era palpable, olía a sudor frío, pero su voluntad de no ceder se hacía más fuerte, alimentada por la rabia. La lucha interna de Elena se centraba en la culpa. ¿Era su culpa tan grande como para condenarla a esa vigilancia eterna? La respuesta la encontró en la imagen de su esposo. No podía permitir que el mal se extendiera. La fuerza simbólica, el destino, la había traído allí para cumplir un propósito, para ser el eslabón final de una cadena de horrores. De repente, la voz de Montiel resonó por encima de la trampilla, a través de una grieta en la madera. Sé que tienes el libro, Elena. Es mío por herencia. Dime dónde estás y te dejaré ir. Te daré dinero, una vida nueva. La mentira era tan burda que Elena sonrió con amargura. Montiel, la fuerza de oposición humana, quería el libro para él, quería el poder, sabía lo que el libro representaba y quería completar lo que sus ancestros no pudieron. Un control total sobre el mal. Elena se arrastró silenciosamente a lo largo de la pared, buscando una alternativa. La habitación subterránea era pequeña, sin más salidas. El cerco se cerraba. La tierra bajo sus pies vibraba con más intensidad. Un temblor rítmico. El devorador de sombras estaba inquieto. Sentía la presencia del miedo y la culpa concentrados. Una fiesta a punto de comenzar. Ella levantó la linterna. En el centro de la mesa, el libro de cuero parecía palpitar. El miedo es real. La persecución es brutal.
Y ahora Elena tiene en sus manos el libro que contiene la clave para detener el mal. Pero para salvar a los demás, ¿debe condenarse a sí misma? Si estuvieras en ese búnker de secretos, con la muerte esperando arriba y el horror despertando abajo, ¿lucharías por tu vida o por la de un pueblo que te despreció? Piensa en tu propia historia de injusticia. Comenta ahora si crees que la culpa la condena, y dale me gusta a este video si quieres ver cómo termina esta lucha desesperada contra un destino terrible. La voz de Elena era apenas un susurro. No te daré nada, Montiel. Ni el libro ni mi vida. Las palabras eran un desafío, un acto de resistencia radical contra el autoritarismo y la miseria que la habían rodeado toda su vida. Arriba, los hombres respondieron con gritos de rabia y más golpes contra la trampilla. La madera de la cabaña principal comenzó a ceder. El tiempo se agotaba. La tensión se hacía insoportable, como una cuerda a punto de romperse. La entidad, sintiendo la confrontación, reaccionó. Las bombillas de los viejos candelabros en la habitación subterránea explotaron en una lluvia de cristales y chispas. La linterna de Elena parpadeó, amenazando con apagarse. La oscuridad, la verdadera oscuridad, invadió el búnker. Ahora, el terror era táctil. Elena sintió algo rozar su brazo, algo frío y sin sustancia, como una brisa helada en una habitación cerrada. Era el devorador de sombras, manifestándose como una fuerza sobrenatural, pura energía negativa. Las marcas de garras en el polvo de la mesa se hicieron más profundas, más evidentes. La criatura estaba ascendiendo, rompiendo el sello de abajo hacia arriba. Elena se arrastró de nuevo hasta la mesa, tateando en la oscuridad, buscando el diario. Tenía que encontrar la frase final del ritual, el último paso. La adrenalina se mezcló con el miedo, dándole una claridad aterradora. El capataz, impaciente, decidió usar la fuerza bruta. Se escuchó un crujido espantoso, y la trampilla fue arrancada de sus bisagras con un ruido violento, revelando un haz de luz cegadora de una linterna moderna. Dos figuras corpulentas se asomaron por la abertura, con armas en las manos. La fuerza de oposición humana había penetrado el refugio. La acción había alcanzado su punto máximo de tensión. Elena, en un acto de puro instinto, lanzó el atizador de hierro hacia la abertura. El golpe impactó en la cara de uno de los sicarios, que lanzó un grito de dolor y cayó hacia atrás. El otro, el capataz, descendió un par de escalones, la linterna enfocando el búnker. «¡Ahí está la perra! ¡Mátenla!», gritó, con un acento duro y amenazante. La figura del capataz, con su cara sombría y su arma apuntando, se convirtió para Elena en la encarnación de todo lo que la había humillado. La deuda, la expulsión, la injusticia. El duelo no era solo por su vida, sino por su dignidad. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, la entidad intervino, una fuerza simbólica que se interpuso en el conflicto humano. El devorador de sombras se manifestó a través de la oscuridad. La linterna del capataz parpadeó y se apagó. Un sonido de madera rompiéndose, el grito ahogado del hombre, el ruido de su cuerpo cayendo por la escalera. Elena escuchó el impacto sordo y luego un silencio total, solo interrumpido por su propia respiración agitada. La criatura había atacado a sus perseguidores protegiendo, irónicamente, a la única persona que podía volver a sellarla. La luz de la linterna de Elena, casi muerta, iluminó por un instante la escalera. El capataz estaba caído, inmóvil, y el aire alrededor de él parecía vibrar. Ella sabía que el devorador de sombras no la había salvado por bondad, sino porque la necesitaba viva. La batalla por su vida había pasado de ser una huida a una confrontación, y ahora, la escalada de tensión la llevaba directamente al corazón del secreto oculto. En ese momento de vulnerabilidad y terror, la introspección de Elena se volvió a la figura de su esposo. Él no era un hombre de secretos, sino de verdades a medias. ¿Estaba él protegiendo a alguien? ¿O fue víctima de los Montiel que intentaban mantener el secreto de la cabaña? La respuesta estaba en el libro, en el ritual, en el sacrificio que se avecinaba. Ella sintió el impulso de salir por la trampilla abierta, de huir, mientras el devorador de sombras se alimentaba de la desesperación del sicario. Pero la imagen del pueblo,
de las caras que la despreciaron, pero que eran inocentes. La detuvo. Si huía, el mal se extendería, y su culpa se convertiría en un remordimiento eterno, mucho peor que la condena de la cabaña. La fuerza sobrenatural de la entidad se manifestaba en la forma en que el aire se espesaba, en la presión que sentía en sus sienes. El devorador se alimentaba de la culpa, y Elena era un banquete de dolor. Ella se dio cuenta de que si quería sobrevivir, tenía que dejar de ser la presa y convertirse en el verdugo de su propio destino, usando el mismo conocimiento prohibido que la había puesto en peligro. La lucha interna se hizo física. El atizador de hierro era demasiado pesado, la linterna demasiado débil, y el miedo era un lastre. Pero en sus ojos, la tenacidad regresó. Ya no era la viuda humillada, era la depositaria de un secreto. El ambiente gélido del búnker se mezcló con el calor de su determinación. Elías había dejado claro en su diario que el control de la entidad residía en el guardián, el que completara el ritual. Montiel, el descendiente, quería ese poder. Elena, la portadora de la culpa, era la víctima predestinada. Ella tenía que reescribir su destino, transformar el sacrificio en resistencia, el dolor en arma. Con las manos temblando, Elena encendió la linterna por un momento, enfocando el libro de cuero, buscando el último pasaje del ritual. La letra era ilegible, pero los diagramas eran claros. Un círculo de protección, un objeto ancla, y la renuncia del guardián a toda vida exterior. El precio final. La escalera se sacudió. El sicario que había caído estaba luchando. Su miedo alimentaba a la entidad, que se manifestaba con susurros, como un idioma que se rompía en la oscuridad. Elena comprendió que el devorador de sombras era la personificación del dolor, la materialización de la desesperación que el pueblo había intentado olvidar. Ella se arrastró hacia la trampilla, no para subir, sino para ver el daño. El otro sicario, el que había recibido el golpe en la cara, estaba gimiendo arriba, desorientado. Abajo, el capataz, el hombre robusto, no se movía. La entidad lo había noqueado, o algo peor, la cabaña, su prisión, se había convertido en un campo de batalla. La introspección se centró en la traición de su esposo. ¿Sabía él la verdad de los Montiel? ¿Murió intentando exponerlos? La culpa de Elena se transformó en una sed de justicia, un deseo de castigar a los verdaderos culpados, los que usaban el sufrimiento de los demás para ganar poder. La lucha interior era brutal: sobrevivir por egoísmo o sacrificarse por un pueblo que la había condenado. La respuesta estaba en el diario, en la mirada de Elías, el guardián original, que había elegido la renuncia. Elena no buscaba la redención, sino la paz, y la paz solo llegaría al completar el ritual. Ella se acercó a la mesa, empuñando el atizador como si fuera un cetro. El libro de cuero, el diario, la linterna temblorosa, eran sus herramientas para la batalla final. El mal que había despertado no era una fuerza ciega, era una entidad que respondía al dolor humano, y Elena tenía la clave para devolverlo a su prisión. En la oscuridad del búnker, rodeada por el eco de los gritos y los susurros, Elena tomó la decisión que cambiaría su destino. Ya no huía, enfrentaba al destino. La persecución humana se había convertido en un catalizador para su propia transformación. La siguiente etapa sería la revelación final. El devorador de sombras silbó. El sonido se parecía al viento, pero más bajo, más cercano, como un insecto gigantesco. La entidad la estaba probando, intentando romper su voluntad, alimentarse de su miedo, pero Elena, al aceptar su culpa como un ancla, la hizo inutilizable como carnada. El miedo se transformó en determinación. La escalada de tensión había alcanzado su punto máximo, con los elementos sobrenaturales y humanos en colisión. El destino de Elena y del pueblo entero pendía de un hilo, el hilo fino de la verdad oculta que estaba a punto de desvelar, el secreto que le daría el poder de la elección. El búnker olía a sangre, a terror y a tierra vieja, un caldo de cultivo perfecto para el horror que se había desatado. Elena, con el atizador de hierro en una mano y la linterna en la otra, se acercó a la mesa, ignorando el cuerpo inerte del capataz en la base de la escalera.
Su mente ya no procesaba la brutalidad humana. Solo se enfocaba en la verdad que el diario de Elías y el libro de cuero prometían, la revelación que cambiaría su percepción de sí misma y de su dolor. Ella se inclinó sobre la mesa con la respiración entrecortada y abrió el diario en una página que parecía haber sido arrancada, pero que Elías había pegado con cera y cuidado obsesivo. La letra, ahora más pequeña y desesperada, revelaba la verdad completa del sello. Elías no solo había sellado una entidad, había sellado la única forma de contenerla, una fuente de poder que la familia Montiel había intentado monopolizar por generaciones. El devorador de sombras no era un demonio ciego, sino una fuerza que respondía al control de un guardián, un ser que se alimentaba del remordimiento y la culpa, pero que podía ser dirigido por la voluntad del portador del libro de cuero, que era en esencia un manual de control. La verdad era un puñetazo. El miedo que sentía Elena no era solo por la cabaña, sino por un legado de tiranía y control que los Montiel habían ejercido sobre la región. Pero la revelación más devastadora no era sobre el pasado, sino sobre su presente. Elena sintió el impulso de hojear las páginas, buscando alguna mención a su esposo, una conexión entre el accidente y la cabaña, y la encontró, oculta en las márgenes, escrita con una tinta diferente, más reciente, casi ilegible, como si el autor hubiera estado luchando por escribir contra el tiempo. Un nombre y una fecha. El nombre era el de su esposo, y la fecha, el día antes de su supuesto accidente. Un micro cliffhanger. El silencio del búnker se rompió con un suspiro audible, profundo y frío. Cerca de la escalera, Elena sintió un frío cortante en la nuca. El sicario que había caído, el que había gritado, estaba vivo. Se estaba arrastrando lentamente. Su miedo y su dolor alimentaban directamente al devorador de sombras. La entidad que estaba cerca no lo mataba, sino que lo torturaba, usándolo como fuente de energía. Elena ignoró el horror. Su atención se centró de nuevo en el diario. La tinta reciente en las márgenes era, de hecho, la letra de su esposo. Él había estado allí, en ese búnker, leyendo las mismas palabras, descubriendo la misma verdad, antes de morir. El diario se convirtió en una carta póstuma. Su esposo no había muerto por un accidente en la mina, sino porque había estado investigando la historia de la cabaña, las leyendas de la plaga y el verdadero poder de la familia Montiel. Él había descubierto que Montiel, el acreedor, el hombre que la había expulsado y la perseguía, era un descendiente directo de Elías y un custodio secreto del conocimiento ancestral, el heredero de un pacto que lo hacía intocable. El verdadero objetivo de Montiel era el libro, el manual para controlar al devorador, un poder que aseguraría su dominio sobre el pueblo. El dolor de Elena se transformó en una claridad helada. Su esposo había sido silenciado, no por un derrumbe, sino por Montiel, para proteger el secreto de la cabaña. El acreedor no la buscaba solo por la deuda, sino porque había descubierto que ella era la esposa del hombre que había expuesto su secreto, y ahora, al huir, ella se había convertido en la depositaria involuntaria del libro. La persecución no era solo una venganza, era una purga, un intento de eliminar cualquier rastro de la verdad y de recuperar el objeto que le daba poder. La culpa que Elena cargaba, la culpa de no haber podido salvarlo, de haber sido cobarde, se volvió el punto de inflexión. Montiel sabía que la entidad se alimentaba del dolor. Él había orquestado todo para que Elena, consumida por su culpa, llegara a la cabaña y al romper el sello, se convirtiera en la carnada perfecta, el guardián de la culpa, atado a la cabaña por su propia desesperación. Pero el plan de Montiel tenía una fisura. Elena era la candidata ideal, pero su elección aún no estaba hecha. Elías dejó un último mensaje, la revelación central. El devorador de sombras solo podía ser contenido si el guardián completaba el ritual de renuncia, atando la entidad a sí mismo para toda la eternidad, renunciando a la vida exterior. Si el guardián huía, el sello se rompería definitivamente, y el devorador se propagaría, devorando la esperanza y la cordura del pueblo. Elena no era solo una víctima, era la llave, la única persona capaz de tomar una decisión que afectaría a cientos de vidas.
El devorador de sombras, sintiendo la intensidad emocional de Elena, se manifestó con más fuerza. El sicario en la escalera lanzó un grito gutural, su voz distorsionada por el horror. La entidad se estaba alimentando, volviéndose más tangible, una masa oscura que se movía sin luz ni sombra. Las marcas de garras en la mesa se hicieron profundas, como si un animal intentara liberarse. Elena se levantó, temblando, el diario y el libro apretados contra su pecho. La verdad era un peso insoportable. Su esposo murió por la cabaña. Ella fue forzada a huir por el asesino de su esposo, y ahora su única forma de redimirlo era condenándose a sí misma. La rabia, el dolor, la culpa, todo se mezclaba en una resolución de acero. La venganza y el sacrificio se enfrentan en el corazón de Elena. Ella sabe que Montiel, el asesino de su esposo, la persigue por el libro, y que huir significa liberar el mal al pueblo que la rechazó. El destino es cruel. Su única opción para la justicia es la renuncia eterna. ¿Qué hará Elena? ¿Elegirá su libertad y la venganza, o la condena por el bien de la humanidad? Deixe comentário com a hashtag #UranaGuardiã se você acha que ela deve ficar, e se inscreva no canal agora si quer ver a luta final contra o Devorador de Sombras. Narrador. La voz del otro sicario, el que estaba arriba, resonó en la cabaña más cerca de la abertura. Capataz, ¿qué diablos pasa ahí abajo? Maldición, huele a azufre. El hombre, ignorando la advertencia de sus propios instintos, comenzó a bajar por la escalera. El conflicto humano regresaba, pero esta vez, el horror sobrenatural era innegable, tangible. Elena comprendió que no había tiempo para la duda. No había espacio para el egoísmo. Su dilema moral era claro y brutal: huir mientras la criatura masacraba a sus perseguidores y se propagaba al pueblo, o completar el ritual y convertirse en la nueva guardiana, condenándose a la soledad eterna. Huir significaría libertad, pero también la muerte de cientos de inocentes y la confirmación de la victoria de Montiel. Quedarse significaría un sacrificio silencioso, la renuncia total. El sicario que bajaba se detuvo abruptamente. Vio el cuerpo de su compañero, vio la oscuridad que palpitaba a su alrededor, y lanzó un grito que se ahogó en su propia garganta. El devorador de sombras, estimulado por el miedo fresco, se manifestó con un silbido agudo, como el roce de un millar de alas de insectos gigantes, un sonido que rompió la cordura del hombre. Elena ya no era la viuda humillada. La revelación la había transformado. Ella era ahora la guardiana, la única persona con el conocimiento y la culpa suficiente para restaurar el sello. Ella tenía el poder de la elección, y su decisión se alinearía con el amor que sentía por su esposo, un amor que ahora se convertía en un acto de justicia póstuma, una resistencia a la tiranía de los Montiel. Tomó el libro de cuero, sintiendo su pulso frío, y lo abrió en la última página de Elías, aquella que contenía la frase de la renuncia, el juramento final. Se puso de pie. Su silueta temblorosa se recortaba contra la luz débil de la linterna. El sicario en la escalera estaba balbuceando, su mente rota por el horror. La transformación de Elena era interna, pero se hacía visible. Sus ojos, que antes no lloraban por el dolor, ahora brillaban con una determinación tranquila, una aceptación del sacrificio. La soledad que la había atormentado se convertía en un propósito, una forma de proteger a aquellos que no la merecían. El devorador de sombras, sintiendo que su guardián no huía, sino que se enfrentaba a él, lanzó un rugido bajo, como el quejido de la tierra. La criatura no quería ser sellada, quería alimentarse, quería la libertad. La manifestación de la entidad se hizo más sólida, una masa negra y amorfa que se retorcía. Elena, con la garganta seca, se preparó para pronunciar las palabras de renuncia, las palabras que sellarían el mal y la condenarían a la vigilancia eterna. El dilema moral estaba resuelto. El sacrificio era la única forma de verdadera libertad, una libertad del remordimiento y de la tiranía de Montiel. El clímax se acercaba, la batalla final entre la voluntad de una mujer y una entidad de dolor, con la sombra del asesino de su esposo acechando arriba. La elección de Elena, la elección de la renuncia, se convertiría en el acto de amor más grande que el pueblo. Irónicamente, nunca sabría,
El búnker se había convertido en el vórtice de la violencia, un punto de colisión entre el horror humano y la manifestación del mal ancestral. El sicario que había caído por la escalera, ahora apenas un gemido de dolor, era una ofrenda involuntaria para el devorador de sombras, cuya presencia era una masa oscura y palpitante que se retorcía. El otro hombre, el que había bajado, se había quedado paralizado por el terror, su arma colgando inútil de su mano, la mente rota por la visión de lo inexplicable, un estado de vulnerabilidad emocional perfecto para la entidad. Arriba, en la cabaña, el goteo constante de la sangre del sicario herido marcaba el ritmo macabro de la confrontación. Elena, de pie junto a la mesa, en el centro del búnker, era la única que no huía, la única que había elegido su destino. El atizador de hierro cayó de su mano con un sonido metálico y seco, un ruido que se perdió en el rugido silencioso de la entidad. Ya no necesitaba armas físicas. Su única herramienta, su única defensa, era el conocimiento y el sacrificio. El libro de cuero negro, el manual de control, temblaba entre sus manos, no por el miedo, sino por la energía que emanaba de la criatura. El devorador de sombras, sintiendo la inminente renuncia, se manifestó con una furia incontrolable. La masa oscura se abalanzó sobre el sicario paralizado, no con garras o dientes, sino con la presión insoportable de la desesperación. El hombre lanzó un grito agudo, no de dolor físico, sino del horror de ver su propia culpa y sus pecados materializados. Su cuerpo se convulsionó y cayó de rodillas, la entidad succionando su voluntad de vivir, transformándolo en un cascarón vacío en cuestión de segundos, una confirmación visceral de la advertencia de Elías. Elena observó la escena, pero no con horror, sino con una determinación fría. No había piedad para sus perseguidores, solo la justificación brutal de su elección. El mal se alimentaba del mal. Si huía, si permitía que esa criatura saliera de la cabaña, el pueblo entero con sus pequeñas culpas, sus rencores y su miseria, se convertiría en un festín, un destino peor que la muerte para cientos de inocentes. La imagen de su esposo, la verdad de su asesinato a manos de Montiel, selló su resolución. Ella no huiría, no daría la victoria final al asesino. Abrió el libro de cuero, que crujió como una garganta seca. Sus ojos se fijaron en las palabras finales del ritual de Elías, la frase de la renuncia, escrita en la lengua muerta que ahora sentía que entendía con una claridad aterradora. Eran palabras de atadura, un juramento a la tierra, un pacto de vigilancia eterna. Su dilema moral estaba resuelto. La vida que le quedaba no valía más que la vida de los demás, y el sacrificio era la única forma de encontrar la paz, de honrar la lucha de su esposo. El devorador de sombras giró hacia ella, una silueta monstruosa de pura oscuridad que parecía absorber la luz tenue de la linterna. La entidad rugió, un sonido que venía del suelo, de las paredes, una vibración que estremeció los huesos de Elena. La cabaña, incapaz de soportar la energía desatada, comenzó a colapsar. La madera vieja crujió, las vigas cedieron, y la tierra tembló como si estuviera intentando tragarse todo el horror, una manifestación física del caos. El techo del búnker se agrietó, una fisura larga y fea que liberó una lluvia de tierra y escombros. Elena se mantuvo firme, una figura diminuta e inamovible en el centro del huracán. Levantó el libro sobre su cabeza, un escudo ritual contra el horror que se cernía sobre ella. Su voz, que había sido apenas un susurro de culpa y dolor, se alzó, temblorosa al principio, pero ganando una fuerza sobrenatural con cada sílaba. Comenzó a pronunciar las palabras del ritual, una cadencia rítmica en la lengua muerta, un sonido gutural y resonante que llenó el búnker. La criatura gritó, un sonido agudo y estridente, como si la voz de Elena le estuviera quemando la carne. La entidad intentó escapar, volverse intangible, pero las palabras la ataban, la forzaban a confrontar al guardián que estaba haciendo el juramento. El devorador de sombras se estrelló contra una pared de tierra con una fuerza destructiva. En la cabaña principal arriba, el otro sicario, el que estaba herido, escuchó los gritos de la entidad y los balbuceos del ritual, y su miedo se transformó en un pánico ciego. Huyó ignorando la trampilla abierta, corriendo hacia el bosque,
con la mente destrozada por el horror, dejando a Montiel y a su venganza detrás, una huida que confirmaba la victoria parcial de Helena sobre la amenaza humana. Helena no se detuvo. Su voz se hizo más fuerte, resonando en la pequeña habitación como un tambor de guerra. Sentía la energía de la entidad tirando de su mente, intentando romper su voluntad, alimentarse de sus remordimientos. Pero ella se aferró al dolor de la pérdida, al amor por su esposo, transformando su culpa en la fuerza de anclaje que el ritual requería. El devorador de sombras se encogió, su masa oscura se condensó, como si estuviera siendo forzado a volver a su jaula. La entidad lanzó un último rugido desesperado, un lamento que vibró en el aire. El suelo, la tierra misma, respondió. La fisura en el techo se cerró con un crujido seco, y una fina capa de ceniza y tierra cayó sobre Helena, como un bautismo macabro, un sello final. El sello se restauró. La entidad se convirtió en una esfera de oscuridad inerte, que cayó al suelo con un impacto sordo, desapareciendo entre las grietas de la tierra, succionada por el subsuelo. El silencio regresó, pero era un silencio diferente al anterior, un silencio cargado de peso, de permanencia, la ausencia total del mal. La cabaña dejó de gemir, los temblores cesaron. La linterna de Helena, casi sin batería, proyectó un haz de luz débil sobre la escena. Helena bajó el libro de cuero, sintiendo su peso, un peso eterno. Estaba sola, con los cuerpos inertes de los sicarios como testigos de su sacrificio. La consecuencia emocional fue inmediata, profunda. Ella se sentó en la misma silla de terciopelo desgarrado donde la familia Elías había pasado sus últimos días de vigilia, la misma silla de la que había huido al principio. La transformación fue completa. Sus manos, que antes temblaban por el miedo, ahora se aferraban al libro con firmeza. Sus ojos ya no reflejaban el dolor de la viuda humillada, sino una paz fría, la aceptación de un destino elegido. Ya no era Helena la fugitiva, era la guardiana de la culpa, la protectora silenciosa, la portadora de un secreto que nadie más podía cargar. La soledad del búnker no era una maldición, sino una condición. Ella había renunciado a cualquier esperanza de justicia en el mundo exterior, a la posibilidad de un nuevo amor, de una vida tranquila. Pero a cambio, había encontrado un propósito en el sacrificio. Había honrado a su esposo, había salvado a un pueblo que la despreció y se había liberado de la tiranía de la culpa. El dilema se había resuelto en un acto irreversible. Ella no había encontrado la redención de la forma tradicional, sino la transformación. Su vida anterior había terminado en el momento en que pronunció las palabras del ritual. Ahora, su existencia se definía por el confinamiento, por la vigilia eterna. Helena se levantó y, con una determinación tranquila, subió la escalera y cerró la trampilla. No la selló con cadenas, sino con el peso del juramento. En la cabaña principal, el desorden era evidente, pero el aire estaba limpio, desprovisto del hedor a azufre. La luz del atardecer se colaba por las grietas, un recordatorio del mundo exterior que le estaba vedado. Se acercó a la ventana, mirando el bosque que ahora parecía tranquilo, inofensivo. El pueblo en el valle vivía su vida ignorante, protegido por el acto de una mujer que había condenado su propia existencia. Ella se había convertido en un símbolo de sacrificio silencioso, un acto de amor no correspondido hacia la humanidad. La última mirada de Helena a la fotografía de su esposo no fue de dolor, sino de comprensión. Ella había terminado lo que él había empezado. Montiel, el asesino, el heredero de la tiranía, no había ganado el libro, ni el poder. Había sido derrotado por la renuncia y el sacrificio de su víctima. La justicia no era ruidosa, era un silencio cargado de peso. Ella se sentó en el suelo, con el libro en su regazo, y observó el bosque. Su soledad era una elección, su condena, su corona. El silencio era total, absoluto, roto solo por el sonido de su propia respiración, la respiración de la última guardiana. La historia había terminado, la leyenda había comenzado. El silencio de la cabaña ya no era un simple sonido, sino una nueva condición del universo, un silencio que se había tragado el terror, la violencia y la injusticia.
Elena, sentada en el suelo frío del búnker, con el libro de cuero en su regazo, miraba a la nada, pero veía el todo. La historia de su vida, que había sido una huida desesperada, se había convertido en una vigilia solitaria, un acto de resistencia radical contra un mundo que castigaba a los débiles y premiaba a los crueles, transformando su dolor en un escudo para otros. Esta historia es, en su esencia más cruda, un espejo que nos muestra el precio invisible de la protección. Nos obliga a mirar los sacrificios que nunca serán reconocidos, aquellos que tienen lugar en la oscuridad, lejos de los aplausos y de la gratitud. Elena, la mujer que el pueblo condenó, se convirtió en su única salvación, y la ironía de este destino era tan profunda como el búnker que ahora habitaba. Ella no buscaba la redención, solo un rincón donde respirar sin que la culpa la asfixiara, y lo encontró al aceptar esa culpa como un ancla para el mal. Elena ya no era heroína ni víctima, era algo más complejo y más humano, la guardiana de la culpa. Su decisión de quedarse, de atarse al secreto y al devorador de sombras, fue la forma más pura de valentía. No hubo fanfarria, ni medallas, solo la certeza de una soledad eterna, una vida consumida por un juramento. Esta transformación fue su verdadera victoria. La viuda humillada se había convertido en la protectora, en la última línea de defensa contra un mal que la humanidad, en su arrogancia, prefería ignorar. La melancolía mística de la atmósfera envuelve ahora la cabaña. El sonido que prevalece no es el del viento, sino el de la respiración regular de Elena, el único vestigio de vida en ese lugar condenado. La cámara se demora en los detalles, el polvo suspendido en el aire, danzando en los haces de luz que se cuelan por las rendijas, el óxido de las cadenas rotas, un recordatorio del pacto que se rompió y del nuevo que se ha sellado. Es una atmósfera de realismo sucio, donde lo inexplicable se fusiona con la desesperación humana. El sacrificio de Elena es un acto de amor profundo, un amor no hacia una persona, sino hacia la humanidad, que nunca sabrá su nombre. Ella eligió cargar con el peso del mundo para que el pueblo pudiera seguir viviendo en su ignorancia, en su paz superficial. Es la soledad como un acto de servicio, la renuncia como una forma de resistencia, y en esa renuncia, en ese confinamiento, encontró una paz que nunca hubiera conocido en el mundo exterior, una liberación de la tiranía de los Montiel y de su propia culpa. Su esposo no murió en vano. La lucha de Elena fue la continuación de su búsqueda de justicia. Ella no solo detuvo al devorador, sino que también frustró el plan del asesino, Montiel, negándole el acceso al libro y al poder. La justicia, para ella, no fue un juicio público o una venganza sangrienta, sino el acto silencioso de proteger el bien, una forma de resistencia moral que resonará eternamente en las paredes de ese búnker. La historia nos deja con una reflexión inquietante. ¿Qué abismos ignoramos cada día para poder seguir viviendo en la luz? Elena, al mirar la oscuridad, eligió convertirse en parte de ella para que otros pudieran seguir ignorándola. Es el precio de la supervivencia colectiva, el costo emocional que pocas almas están dispuestas a pagar. Y en el rostro de Elena, ahora sereno, vemos la inmensa valentía que se requiere para vivir condenado por una causa mayor. Ella se levanta, con la lentitud de quien ha comprendido el tiempo eterno. Se acerca a la trampilla, y con las manos que ahora son las manos de la guardiana, pone el libro de cuero en una repisa oscura, el nuevo altar de su fe. Su misión no ha terminado, ha comenzado, y en ese ciclo eterno, en esa vigilia solitaria, se encuentra la belleza oscura de su transformación, la heroína que nunca tendrá un monumento, la mujer que eligió la oscuridad para defender la luz.